Bien, vamos a hacer 3 ejercicios para aplicar los temas que vimos en las clases pasadas sobre el cálculo del trabajo por el efecto del cambio de volumen, es decir, trabajo de frontera móvil. El primer ejercicio nos habla de una sustancia, vapor de agua, 5 kilogramos de vapor de agua que se encuentran a 300 kilopascales de presión y que se calientan hasta llegar a 200 grados Celsius, y nos piden calcular el trabajo efectuado por el vapor durante este proceso. Entonces, para entender un poquito el problema, como se trata de trabajo y en un proceso de cambio de volumen, vamos a tener dos estados. El estado inicial, el estado 1, donde la información que tenemos son la masa, 5 kilogramos, la presión, 300 kilopascales, y el estado o la fase en la cual se encuentra la sustancia. En este caso nos habla de vapor de agua saturado. Entonces, con esa información podemos obtener las demás propiedades termodinámicas. Y en el estado 2 nos dicen que la temperatura es 200 grados Celsius y nos dan también la presión, que es la misma inicial, por cuanto el proceso es isobárico, es decir, se mantuvo la presión constante. Entonces también tendríamos dos datos y con ello pues podemos calcular las demás propiedades termodinámicas para poder calcular el trabajo. El trabajo lo calcularíamos con base en la ecuación de trabajo de frontera móvil que relaciona a la presión con el cambio de volumen. Entonces lo que necesitamos es conocer los volúmenes inicial y final porque la presión es constante y la tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar en el problema y vamos a calcular las propiedades en los dos estados. Entonces tenemos, no nos dicen claramente qué dispositivo es, pero como hay cambio de volumen, podemos suponer que es un dispositivo que tiene un émbolo con libre movimiento. Las condiciones en el estado 1 son la presión igual a 300 kilopascales y la fase, el estado es vapor saturado. Adicionalmente nos dan la masa, que es igual a 5 kilogramos. Entonces, para conocer las demás propiedades de este estado, sabemos que tenemos un estado de vapor saturado y una presión de 300 kilopascales. Con esto entonces podemos ir a las tablas o a alguna de las herramientas de que disponemos para obtener la información y determinamos entonces las propiedades del sistema. Vamos entonces a la tabla de presiones, buscamos la presión correspondiente, en nuestro caso 300 kilopascales, a la cual le corresponde una temperatura de 133,52 grados Celsius, un volumen del fluido de 0.01073 y un volumen del gas de 0.60582. Entonces este valor es el que voy a tomar por cuanto el problema me dice que la sustancia está en el estado de vapor saturado. Entonces este sería el valor correspondiente, 0,60587. Volumen específico del estado 1 es entonces 0.60576 metros cúbicos por kilogramo. Con este dato entonces nosotros ya podemos calcular el volumen para este estado 1.
El volumen 1 total entonces sería la masa, que son 5 kilogramos, por el volumen específico de 0,60576 metros cúbicos por kilogramo. Ese volumen 1 nos da un valor de 3,029 metros cúbicos. Para el estado 2, nos dan una presión constante, es decir, tenemos la misma, de 300 kilopascales. Y nos dicen que la temperatura llegó a 200 grados Celsius. Entonces, con estos datos podemos encontrar con las tablas o con las aplicaciones el volumen específico del estado 2, que corresponde a 0,71 0,71642 metros cúbicos por kilogramo. Con este dato entonces puedo calcular el volumen 2 multiplicando este volumen específico por la masa, que no ha cambiado, son 5 kilos, y obtendría entonces un valor de 3,582 metros cúbicos. Ya tengo entonces los dos valores para calcular el trabajo realizado por el cambio de volumen de este volumen 1 a volumen 2 con una presión constante. Va a ser igual a la integral de la presión por la diferencia de volumen. En nuestro caso, la presión es constante, por lo cual lo puedo sacar de la integral. Vamos de un volumen 1 a un volumen 2 por la integral de dB. Reemplazando los valores correspondientes, tendríamos una presión de 300 kilopascales por la integral desde el volumen 1, que es 3,029, desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de dB, y eso nos da 300 kilopascales por el volumen 2, que es 3,582, menos el volumen 1, que es 3,029. Y obtenemos entonces el trabajo de 165,9 kilojulios. Esta es entonces la respuesta al primer ejercicio. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que nos dice que un dispositivo cilindro émbolo sin fricción contiene inicialmente 50 litros de líquido saturado del refrigerante 134A. Nos dice también que el émbolo tiene libre movimiento y que su masa le da una presión al gas de 500 kilopascales. Que a continuación se calienta el refrigerante hasta que sube la temperatura a 70 grados Celsius, y nos piden calcular el trabajo efectuado en este proceso. Entonces, en este caso, nos dan más o menos la misma información que en el ejercicio anterior. Para el estado 1 nos dan el volumen total, en el anterior ejercicio nos daban la masa.
También nos dan el estado de la sustancia, el líquido saturado, y nos dan la presión de 500 kilopascales. Entonces con eso ya podremos obtener las condiciones para el estado 1. Y finalmente nos dicen que en el estado 2 pues la temperatura subió a 70 grados Celsius y nos informan también que la presión se mantuvo constante. Entonces es un ejercicio similar al anterior. Entonces tenemos el refrigerante 134A con un dispositivo cilindro émbolo. Inicialmente nos dicen que el volumen total es 50 litros, es decir, 0.05 metros cúbicos. La presión de 500 kilopascales. Y nos dan el estado que es líquido saturado. Entonces conocemos las primeras condiciones del estado 1. Con la información del estado 1 podemos calcular la masa a través del volumen específico. El volumen específico en el estado 1, ya sea en las tablas o con las herramientas, es 0.00080.595 metros cúbicos por kilogramo. Como tenemos el volumen inicial, podemos encontrar la masa, que nos va a servir para calcular el volumen en el estado 2. Aquí en este estado ya tendríamos el volumen 1, no tendríamos problema, pero sí vamos a necesitar la masa para calcular el volumen del estado 2. Entonces, la masa la calculamos como volumen total sobre volumen específico. En nuestro caso el volumen total es 0.05 metros cúbicos y el volumen específico 0.00080.595 metros cúbicos por kilogramo. Entonces nuestra masa es 6204 kilogramos. Con esto entonces ya podemos pasar al estado 2, en donde la presión se mantuvo constante, 500 kilopascales, y nos dan la temperatura de ese estado, que son 200 grados Celsius. Perdón, 70. Grados Celsius. Entonces, con esta información en las tablas o con la aplicación encontramos el volumen específico de este estado 2, que es 0,052427 metros cúbicos por cada kilogramo. Y con eso encontramos el volumen 2, que sería este valor multiplicado por la masa que ya encontramos, 6204 por 0.052427, y nos da un volumen de 3.25 metros cúbicos. Con estos volúmenes podemos ya calcular el trabajo, que correspondería a la presión, que es constante, y la saco de la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de dB. Entonces el trabajo va a ser igual a la presión de 500 kilopascales
por la diferencia de volumen. 3.25, que es el volumen 2, menos 0.05, que es el volumen 1. Entonces tengo un trabajo de 1601.25 kilojulios. Sería entonces el trabajo realizado por el refrigerante al cambiar de volumen en un proceso de calentamiento. Pasamos entonces al problema 3, que me dice que un dispositivo cilindro émbolo con unos topes contiene inicialmente 0,3 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal de presión y 40 grados Celsius de temperatura. El volumen correspondiente a los topes es el 60% del volumen total inicial. Nos dicen entonces que se enfría el agua y debemos calcular el trabajo que se realizó en ese proceso de enfriamiento si se mantuvo la presión constante de 1 megapascal y la temperatura descendió a 250 grados Celsius en un primer momento. Y también nos piden calcular qué pasa con el trabajo si la presión hubiese descendido a 500 kilopascales. Nos piden también determinar la temperatura del estado final de 500 kilopascales. Bien, entonces es necesario entender muy bien este ejercicio. Bien, entonces vamos a entender muy bien el ejercicio para poder hacer los cálculos. Pues aquí tenemos nuestro cilindro, tiene unos topes que impiden el libre desplazamiento de aquí hacia abajo del pistón. La información que nos dan es que la masa es 0.3 kilogramos, está en estado de vapor, tenemos una presión de 1 megapascal y una temperatura inicial de 400 grados centígrados. Estas son las condiciones en el estado 1. ¿Qué es lo que sucede? Que si se enfría el gas, el pistón va a bajar y necesitamos saber hasta dónde baja. Si llega hasta los topes, hasta ese momento la presión se va a mantener constante, pero de ahí hacia abajo un enfriamiento no va a permitir el descenso del pistón y el cambio de volumen. Entonces se va a mantener el volumen constante, pero la presión va a cambiar. Entonces hasta los pistones, hasta los topes, voy a tener una presión constante y si sigue el enfriamiento, la presión va a descender. Entonces yo necesito saber para el punto A, que me dice que la presión es 1 megapascal y la temperatura 250 grados Celsius. Necesito saber si en ese enfriamiento el pistón llega hasta los topes o se queda en algún punto intermedio. Otra de las condiciones que me dan es que el volumen por debajo de los topes corresponde al 60% del volumen inicial, es decir, del volumen 1. Bien, vamos a mirar entonces qué pasó con el volumen en este primer literal, con las condiciones de temperatura y presión que nos están dando. Entonces, con esta temperatura y esta presión yo puedo ir a las tablas y verificar cuál es el volumen específico del estado 1.
Ese volumen específico para 250 grados Celsius y 1 megapascal es 0.30661 metros cúbicos por kilogramo. Con este volumen específico, como tengo la masa, puedo calcular el volumen 1 y sé que es 0.3 por 0.30661 y nos da entonces un volumen específico 1 de 0,09198 metros cúbicos. Ese sería el volumen que tenemos cuando el pistón se encuentra en esta posición. Con este volumen inicial que corresponde al volumen total, ya podemos calcular el volumen correspondiente al 60%, que es el volumen bajo los topes. Si en el momento del enfriamiento el volumen que se genera es mayor que ese volumen, significa que estaremos por encima de los topes y podremos calcular entonces el trabajo de manera normal. Entonces, calculando el 60% de ese volumen inicial, el 60% del volumen 1 corresponde a 0,05519 metros cúbicos, que sería el valor para comparar con el volumen del estado 2. En el estado 2, la presión se mantiene constante, tendríamos 1 megapascal, y la temperatura desciende a 250 grados Celsius. En estas condiciones de presión y temperatura, miramos que para 1 megapascal la temperatura de saturación es 179,88 grados Celsius, mientras que la temperatura que tenemos en la sustancia son 250 grados Celsius. Por tanto, estamos en estado de vapor sobrecalentado. Para estas condiciones, en las tablas o con el RepRof o con alguna otra herramienta podemos calcular entonces el volumen específico para este estado 2 a 0,23275 metros cúbicos por kilogramo. La masa se ha mantenido constante, por tanto podemos calcular el volumen en el estado 2, que sería 0,3 kilogramos por 0,23275 metros cúbicos por kilogramo. Tenemos un valor entonces de 0,069825 metros cúbicos. Este valor es mayor que el 60% del volumen inicial, que correspondía a 0,05519. Por tanto, entonces nos podemos afirmar que el émbolo
descendió hasta antes de los topes. Y podremos así calcular entonces el trabajo. Para este caso, el trabajo es la integral de la presión por la diferencia de volumen desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Entonces tendremos un trabajo de 1000 kilopascales, corresponde a 1 megapascal, por la diferencia de volúmenes, que sería, este es el volumen 2, 0,069825 menos el volumen 1, que es 0,09198 metros cúbicos. Nos da entonces un valor de trabajo de menos 22,158 kilojulios. Esta es entonces la respuesta al literal A del problema, que nos dice que calculemos el trabajo con una presión constante de 1 megapascal y una temperatura final de 250 grados Celsius. Para el punto B, la presión corresponde a 500 kilopascales. Esto significaría que tenemos una presión variable, ya no tenemos una presión constante como en el primer caso. Por tanto, es necesario analizar si la ecuación que tenemos para calcular el trabajo aplica en este caso, o cómo debemos aplicar esa ecuación. Entonces, esta presión menor que la presión inicial de 1 megapascal nos hace concluir que el émbolo bajó hasta los topes, en donde se mantiene el volumen constante y empieza un descenso en la presión. Entonces, en este caso, para el cálculo del trabajo debemos tomar el volumen inicial, que es el del estado 1, y el volumen final, que sería el volumen del 60% del volumen inicial correspondiente al volumen bajo los topes. La pregunta aquí es, ¿cuál presión debemos tomar para el cálculo del trabajo? En este caso entonces tendríamos un volumen 2 correspondiente al 60% del volumen 1, 0,05519 metros cúbicos. El trabajo entonces se calcularía con la integral de la presión por la diferencia de volumen desde volumen 1, que es 0,09198, hasta el volumen 2, 0,05519. La pregunta es, ¿cuál es la presión que debo considerar? En este caso, la presión que se debe considerar es la de 1 megapascal. Y la justificación es porque de los topes hacia abajo el gas no realiza trabajo, no recibe trabajo, porque el volumen se mantiene constante. Entonces el trabajo lo calculamos con la presión de 1 megapascal, que como se mantuvo constante sale de la integral y sería entonces 1000 kilopascales por la integral de dB, que corresponde a volumen 2, 0,05519 menos el volumen 1, que era 0,09198 metros cúbicos. El volumen para este caso, el trabajo para este caso es menos 36,79 kilojulios. Como pueden observar,
los valores de volumen son negativos por cuanto el gas está recibiendo trabajo. Se está ejerciendo sobre el gas un trabajo de compresión. Por eso los valores de trabajo son negativos. En el numeral C nos preguntan la temperatura para el estado 2 y corresponde a la temperatura para la presión de 500 kilopascales que se toma directamente de la tabla y es una temperatura de 151,83 grados Celsius.